En un hospital donde cada día se lucha por la vida, llegó un paciente que no solo necesitaba medicinas, sino algo mucho más peligroso: amor. Daniel Rojas, un joven herido tras un terrible accidente, abrió los ojos sin imaginar que su mayor herida no sería en el cuerpo, sino en el corazón. Frente a él estaba la doctora Valeria Montes, fría, profesional y completamente enfocada en salvar vidas, no en enamorarse de nadie. Pero algo extraño ocurrió. Cada vez que ella entraba a su habitación, el mundo de Daniel se detenía. Su voz, su mirada, su presencia empezaron a convertirse en su única razón para seguir respirando. Y sin darse cuenta, se enamoró de ella, un paciente, enamorado de su doctora. Pero había un problema enorme. Ella no podía sentir lo mismo, o al menos eso parecía, porque en un hospital donde todo está controlado por la razón, el corazón empezó a romper todas las reglas, y cuando el amor cruza la línea entre lo profesional y lo prohibido, el final nunca es feliz, es desgarrador. El Hospital San Gabriel estaba acostumbrado a las emergencias, a las noches largas y a los casos que llegaban sin aviso. Las luces blancas nunca se apagaban por completo, y los pasillos siempre tenían ese eco constante de pasos apresurados, puertas abriéndose y cerrándose, y voces que hablaban en susurros urgentes. Era un lugar donde la vida y la muerte convivían a pocos metros de distancia, separadas solo por la habilidad de quienes trabajaban allí. Esa noche, la tranquilidad habitual se rompió con la llegada de una ambulancia. Las puertas se abrieron de golpe y un equipo médico entró con rapidez. En la camilla venía un joven inconsciente, con heridas visibles en el pecho y el rostro. Había sido víctima de un accidente automovilístico en la carretera principal de la ciudad. Su nombre era Daniel Rojas, 28 años, sin antecedentes graves, una vida normal, trabajos comunes, sueños simples. Pero en cuestión de segundos todo eso había cambiado. Lo llevaron directamente a urgencias. El equipo médico actuó con precisión: monitoreo cardíaco, oxígeno, evaluación rápida de traumatismos. Su estado era delicado pero estable. Sin embargo, el dolor interno era mucho más serio de lo que parecía a simple vista. Entre el equipo que lo recibió estaba ella, la doctora Valeria Montes. Tenía 32 años, reconocida por su talento en medicina de emergencia. En el hospital su reputación era clara: eficiente, precisa y emocionalmente distante. No se permitía distracciones, no mezclaba sentimientos con trabajo. Para ella, cada paciente era un caso que debía resolverse, no una historia personal. Presión arterial baja, posible trauma torácico, dijo con voz firme mientras revisaba al paciente. Daniel estaba semi-inconsciente. Sus ojos se abrieron lentamente, desenfocados, atrapados entre el dolor y la confusión. Lo primero que vio no fueron las luces del techo ni las máquinas a su alrededor. Fue el rostro de Valeria inclinándose sobre él. Tranquilo, estás en el hospital. Has tenido un accidente, pero estás vivo, dijo ella con tono profesional. Su voz era firme, pero extrañamente calmante. No había emoción visible, solo control absoluto de la situación. Daniel intentó hablar, pero el dolor en su pecho se lo impidió. Aún así, algo en su mente se fijó en esa imagen: la doctora que no parecía tener miedo, que no mostraba pánico, que controlaba todo en medio del caos. Fue trasladado a una habitación de observación después de estabilizarlo. Las primeras horas fueron críticas, pero logró sobrevivir. Cuando abrió los ojos de nuevo, ya no había caos, solo silencio, monitores, luz blanca y una sensación de debilidad total, y otra vez, ella estaba allí. Valeria revisaba su expediente sin mirarlo directamente. Eres afortunado, dijo sin emoción. El accidente pudo ser fatal. Daniel la observaba en silencio. No entendía por qué, pero su presencia le daba una sensación extraña de seguridad. No era solo la doctora que lo había salvado, era algo más difícil de explicar. ¿Cómo se llama usted?, preguntó él con voz débil. Ella dudó un segundo, como si la pregunta no fuera relevante.
Doctora Montes. Gracias, doctora Montes. Ella asintió ligeramente y siguió escribiendo en su carpeta. Durante los días siguientes, Daniel permaneció hospitalizado. Su recuperación era lenta, con dolor constante en el pecho y movilidad limitada. Sin embargo, algo más comenzaba a crecer dentro de él, la necesidad de verla. Valeria venía a revisarlo varias veces al día. Cada visita era breve, técnica, sin conversación innecesaria, pero para Daniel esos pocos minutos se convirtieron en lo más importante de su día. Empezó a contar los segundos hasta que la puerta se abría, reconocía sus pasos antes de verla. Incluso el sonido de su voz al hablar con las enfermeras lo hacía sentir diferente. Una tarde, mientras ella revisaba sus signos vitales, Daniel intentó romper el hielo. ¿Usted siempre es tan seria con todos los pacientes? Valeria no levantó la mirada. Soy seria con mi trabajo, pero nunca sonríe. Ella finalmente lo miró por un instante. Mi trabajo no es hacer sonreír a los pacientes. El silencio quedó en el aire. Daniel sonrió débilmente, no con burla, sino con algo más suave. En ese momento, sin que ninguno de los dos lo supiera, una línea invisible había comenzado a formarse entre la profesionalidad y algo mucho más peligroso, porque Daniel ya no la veía solo como su doctora. Y Valeria, aunque no lo admitiera, había empezado a notar que ese paciente no era como los demás. Los días en el Hospital San Gabriel continuaban con su ritmo constante, pero para Daniel Rojas el tiempo parecía moverse de forma distinta. Cada hora de recuperación era larga, pesada y al mismo tiempo llena de una extraña expectativa. Ya no temía tanto el dolor físico, lo que realmente lo mantenía alerta era la posibilidad de verla entrar por la puerta. La doctora Valeria Montes seguía siendo la misma en apariencia, firme, profesional, sin gestos innecesarios ni palabras fuera del contexto médico. Pero algo había cambiado en la dinámica entre ellos, algo tan sutil que solo podía sentirse, no explicarse. Daniel comenzó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, el sonido exacto de sus pasos en el pasillo, la forma en que hojeaba su expediente antes de hablar, la pausa mínima que hacía antes de dar una instrucción. Para cualquier otra persona eran detalles sin importancia, para él eran el centro de su mundo. Una mañana, mientras le cambiaban el vendaje en el pecho, Daniel la miró fijamente. Doctora Montes, ¿puedo hacerle una pregunta? Ella continuó revisando su historial sin levantar la mirada. Depende de la pregunta. ¿Alguna vez se ha encariñado con un paciente? El ambiente en la habitación cambió de inmediato. Las enfermeras que estaban cerca bajaron la voz. Valeria dejó de escribir. Lentamente levantó la vista y lo miró con una expresión neutral, pero más fría de lo habitual. Eso no es algo que deba importar en su recuperación, respondió con firmeza. Daniel no apartó la mirada. Solo quería saber si alguna vez le ha pasado. Un segundo de silencio se extendió más de lo normal. Finalmente, Valeria cerró la carpeta con un movimiento seco. Mi función aquí es médica, no emocional. Concéntrese en sanar. Y sin añadir nada más salió de la habitación. El sonido de la puerta cerrándose dejó una sensación extraña en el aire. Daniel no se sintió rechazado, sino más curioso. Había algo en su reacción que no era completamente profesional, algo humano que ella intentaba ocultar. Esa noche Daniel no pudo dormir. Las luces del hospital estaban apagadas, pero su mente seguía activa. Pensaba en ella constantemente, en su voz, en su mirada, en la forma en que evitaba cualquier conexión personal. Por primera vez se dio cuenta de que no era solo admiración, era algo más profundo, algo que comenzaba a doler. Mientras tanto, en otra parte del hospital, Valeria revisaba informes médicos en su oficina. Todo estaba en orden, pacientes estables, procedimientos correctos, sin complicaciones graves, pero su mente no estaba completamente enfocada. La pregunta de Daniel seguía repitiéndose en su cabeza. ¿Alguna vez se ha encariñado con un paciente?
Intentó ignorarla, pero no era fácil. Ella conocía las reglas del hospital mejor que nadie. Sabía los límites éticos, las consecuencias, los riesgos. Su carrera se había construido sobre disciplina absoluta y control emocional, y sin embargo, algo en ese paciente era diferente. No podía explicarlo, no debía sentirlo, pero lo sentía. Días después, ocurrió un incidente auto. Daniel sufrió un episodio repentino de dolor intenso en el pecho durante la noche. Las alarmas del monitor se activaron y el personal médico entró rápidamente en acción. Fue trasladado de urgencia dentro del mismo hospital. Valeria fue la primera doctora en llegar. Presión baja, respiración irregular, informó una enfermera. Prepárenlo para estabilización inmediata, ordenó Valeria sin dudar, pero cuando se acercó a Daniel, algo en su expresión cambió ligeramente. Por primera vez su control habitual parecía más difícil de mantener. Daniel, mírame, dijo mientras ajustaba el oxígeno. Concéntrate en mi voz. Él la miró con dificultad, luchando por respirar. Usted está aquí. Sí, estoy aquí. No hables, solo respira. El momento era crítico. Todo el equipo trabajaba con precisión, pero entre el caos había algo diferente en la forma en que Valeria lo miraba. No era solo un paciente en riesgo, era alguien que por alguna razón le importaba más de lo que debía. Cuando la crisis fue controlada, el silencio volvió lentamente a la habitación. Los monitores estabilizaron su ritmo. El peligro inmediato había pasado. El equipo salió, dejando solo a Valeria y Daniel. Ella permaneció unos segundos junto a la cama sin moverse, mirándolo, asegurándose de que seguía ahí. No vuelva a hacer eso, dijo finalmente con un tono más bajo. Daniel sonrió débilmente. No fue mi intención preocuparla. Valeria desvió la mirada. No estoy preocupada, solo estoy cumpliendo mi trabajo. Pero incluso ella sabía que esa frase no era completamente cierta. Por primera vez en mucho tiempo había algo dentro de ella que no podía controlar tan fácilmente. Y esa era la parte más peligrosa de todas. Los días siguientes en el Hospital San Gabriel se volvieron extrañamente silenciosos para Daniel Rojas. Su cuerpo seguía recuperándose, pero su mente estaba cada vez más atrapada en algo que ya no podía controlar. La idea de salir del hospital, de volver a su vida normal, ya no le parecía liberadora, sino dolorosa, porque eso significaba alejarse de ella. La doctora Valeria Montes seguía actuando con la misma disciplina de siempre. Revisaba sus signos vitales, supervisaba su recuperación y hablaba con el personal médico con la misma frialdad profesional. Sin embargo, algo en su comportamiento había cambiado de forma casi imperceptible. Ya no era completamente distante, pero tampoco cercana. Era como si ambos estuvieran atrapados en un espacio intermedio, donde las reglas seguían existiendo, pero las emociones comenzaban a filtrarse entre ellas. Daniel lo sentía en cada visita, en la forma en que ella evitaba mirarlo demasiado tiempo, en cómo su voz a veces se suavizaba sin darse cuenta, en los silencios que ya no eran tan vacíos como antes. Una tarde, mientras el sol entraba débilmente por la ventana del cuarto, Daniel supo que algo estaba a punto de cambiar. Su recuperación estaba casi completa. Pronto sería dado de alta, y eso lo aterraba más que cualquier dolor físico que hubiera sentido. Cuando Valeria entró para su revisión diaria, él la observó en silencio durante unos segundos más de lo habitual. Sus signos están estables, dijo ella mientras escribía en su carpeta. Si todo continúa así, podrá irse en pocos días. La frase cayó en la habitación Osai, habitación como algo definitivo. Daniel bajó la mirada por un momento, pero luego la volvió a levantar. ¿Y después qué pasa?, preguntó. Valeria no levantó la vista. Vuelve a su vida normal. ¿Y usted? Esa pregunta la obligó a detenerse. Lentamente Valeria lo miró. Yo sigo trabajando. El silencio se volvió pesado. Daniel respiró profundo.
Doctora, necesito decirle algo antes de irme. Ella cerró la carpeta como si ya supiera lo que venía. No es necesario. Sí lo es. Por primera vez, Daniel no sonaba como un paciente. Sonaba como alguien que había tomado una decisión. Yo no la veo solo como mi doctora, dijo con voz firme, y creo que usted tampoco me ve solo como un paciente. El aire en la habitación cambió por completo. Valeria mantuvo la mirada fija, pero sus ojos mostraban algo que normalmente no permitía salir. Daniel, esto no puede ser, respondió finalmente. ¿Por qué no? Insistió él. Lo que siento es real. Ella dio un paso atrás como si necesitara distancia física para mantener el control emocional. Porque hay reglas, porque hay consecuencias, porque esto no es correcto. Daniel bajó la voz. Pero es humano. El silencio que siguió fue más largo que cualquier otro que hubieran compartido. Valeria no respondió de inmediato. Por un segundo pareció que iba a decir algo diferente, algo personal, algo que rompiera su propia barrera, pero no lo hizo. Hizo. Su alta será mañana, dijo finalmente girándose hacia la puerta. Y se fue. Esa noche Daniel no durmió. Al día siguiente fue dado de alta del hospital. Le entregaron sus informes, sus recomendaciones médicas y las instrucciones de cuidado. Todo parecía normal, pero nada en su interior lo era. Antes de salir caminó lentamente por el pasillo. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Miró alrededor esperando verla una última vez, y entonces la vio. Valeria estaba al final del pasillo observándolo en silencio. No se acercó, no habló, solo lo miró irse. Ese fue el momento en que Daniel entendió que había una línea que no se cruzaría, al menos no en ese mundo. Pasaron semanas. Daniel intentó retomar su vida, pero todo parecía vacío. Su recuperación física terminó, pero su corazón seguía atrapado en aquel hospital, en aquella mirada, en aquella mujer que nunca cruzó el límite. Y Valeria seguía trabajando como siempre, pero algo dentro de ella ya no era igual. Hasta que una noche el hospital recibió una emergencia crítica. Un paciente grave había sido ingresado, y cuando el nombre apareció en el reporte, el mundo de Valeria se detuvo por completo. Daniel Rojas, colapso cardíaco. Cuando ella entró a la sala de urgencias y lo vio en la camilla, todo su control profesional se rompió por primera vez. Daniel, susurró. Los monitores marcaban inestabilidad. El equipo actuaba rápidamente, pero Valeria solo podía mirarlo. No, no ahora, dijo mientras comenzaba el procedimiento. Por primera vez no era solo una doctora tratando a un paciente. Era alguien que estaba a punto de